amigos de María Visión y bienvenidos de nuevo una vez más a Annum Sacrum, este programa que dedicamos por entero al Año Santo Jubilar y que estamos pues dedicándonos a desgranar cada uno de los aspectos de este bendito Año Santo. Y como suele ser habitual, pues está aquí acompañándonos Ignacio. Hola Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Pues Compañero de peregrinaje. efectivamente, encantado de estar otra semana aquí predicando y procurando ganar alguna que otra indulgencia plenaria. Bueno, que además durante este año pues estamos viendo que hay muchas maneras y formas de alcanzarlo y que nos estamos esforzando por alcanzar muchas indulgencias, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. A pesar de que en invierno ya prácticamente sigamos en manga corta y yo conservando mi moreno natural. Pues si te parece, para que comencemos, demos comienzo al programa, pues vamos a realizar una oración de invocación al Espíritu Santo para que nos guíe, nos acompañe y nos ilumine en este peregrinar. Fenomenal. Pues En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues como has mencionado antes, pues ya estamos bien avanzado este Año Santo y estamos a las puertas ya casi de terminarlo, y son muchas pues las oportunidades que hemos tenido de ganar la indulgencia plenaria. Efectivamente. Pero bueno, si alguno de nuestros telespectadores no ha tenido la oportunidad todavía de ganarlas, hemos de decir que todavía queda tiempo. Así es, y además que tampoco hay que esperar a ningún gran acontecimiento ni a ninguna gran peregrinación, sino que es algo que está al alcance de nuestro día a día, como quien dice. Y a la vuelta de la esquina. Así es, porque para ello pues también invitamos a la audiencia a que se ponga al día, si lo necesita, con los programas anteriores, las anteriores ediciones que hemos grabado y que están disponibles en nuestro canal de YouTube. Bueno, sí, pero vamos, los requisitos fundamentales a grandes rasgos pues es hacer una buena y sincera confesión, comulgar acto seguido en gracia de Dios, tras haber hecho una confesión correcta, y rezar por las intenciones del Papa. O sea que con nada más que eso ya obtendrían una de las indulgencias. Y siempre teniendo conciencia de que se quiere ganar la indulgencia. Ah, claro, hay que tenerlo en mente, porque si no, no despliega todos sus efectos. Así es. Y bueno, pues cuéntanos, Ignacio, cuál es el tema que vamos a estar hoy desarrollando. Pues hoy vamos a hablar lisa y llanamente de qué es la santidad. Vale, interesante. Parece algo muy simple, pero a la vez complejo. Efectivamente, como decía un escritor llamado Adam Zagajewski, la vida espiritual es muy sencilla y compleja al mismo tiempo. Y además, yo creo que tenemos que salir de este programa no diciendo esto no es para mí, la santidad no es para mí, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Es decir, me tengo que lanzar a alcanzar esa santidad desde este mismo momento. De hecho, bueno, te agradezco este comentario porque es uno de los mensajes que quería transmitir, que la santidad es algo posible, que no es un don reservado para sacerdotes, frailes o personas perfectas, no, está hecho para seres humanos débiles, corrientes, y todos estamos llamados a la santidad. O sea que no hay que confundir la vocación al sacerdocio o a la vida estrictamente religiosa con la santidad. Y además, también podemos comentar que los santos declarados en la Iglesia han vivido en este mundo, han sido también tentados por el pecado, han caído muchas veces y han alcanzado esa santidad. Claro, es que a veces tenemos una visión muy
agiográfica que no biográfica de los santos. ¿Qué quiere decir Claro, agiográfica? agiográfica es como una biografía demasiado beatífica, donde les elevamos al cielo y no mostramos ninguna de sus debilidades y da la sensación de que siempre fueron maravillosos y semiperfectos. Sí, que tratamos, o sea, que al final esa línea de meta que es alcanzar la santidad, digamos, lo resumimos de una manera simplificada en que eso ha sido toda su vida, ¿no? Claro, y además se comunica de una manera, en mi opinión, excesivamente novelesca, poética, cuando esas personas, pues, eran y son de carne y hueso como nosotros. Y además hay un ejemplo que me gusta traerlo aquí a la mesa y que recientemente pues hemos vivido en la Iglesia la canonización del santo millennial, del primer santo millennial de San Carlo Acutis. Es decir, es una persona que hasta hace muy poco pues estaba en vida aquí junto a nosotros. Oye, coetáneo nuestro. Y que incluso dedicaba bastante tiempo a jugar a videojuegos, o sea que era un chico normal, pero que vivió una serie de cosas que le permitió alcanzar la santidad. Pero sin abandonar cierta normalidad en sus rutinas. Es decir, que un santo puede ser alguien que te encuentras en un bar de Sevilla tomándose su cervecita, que hace bromas y que incluso comete dislates de vez en cuando. Pero bueno, para alcanzar esa santidad sí que hay que seguir un camino también, ¿no? Efectivamente, pero que eso no te impide vivir con normalidad en muchas esferas de tu vida. Entonces, bueno, en primer lugar, quería dar unas pautas para llegar a ser buen cristiano. Y a partir de ahí intentamos definir lo que podría ser la santidad. Claro, no podemos hacer una definición numerus clausus cerrada. Podemos dar unas pautas, unas pinceladas, porque también la santidad es un concepto un poco abstracto. No se puede decir, esta persona ha cumplido una lista taxativa de cosas, es santo. Esta persona no las ha cumplido y no. Es un concepto mucho más complejo, que yo creo que solo es capaz de evaluarlo Dios. Así es. Bueno, eso que vaya por delante al final, quien nosotros tenemos que rendir cuentas el día de mañana es ante Dios y Él es quien nos va a juzgar y en definitiva si seremos merecedores o no de alcanzar la gloria del paraíso y alcanzar pues esa santidad. Efectivamente. Entonces, bueno, en primer lugar, para ser buen cristiano, el padre Jesús Silva Castignani, famoso en redes sociales, lo simplifica, no dice que se reduzca a esto que voy a decir, ser buen cristiano, pero sí que da unas pautas bastante sintéticas, que es confesión, comunión y oración. Muy bien. Sobre ese trípode. Pues sabes, ese trípode que has mencionado son ya 3 de las 5 piedras que nos anuncia la Reina de la Paz en sus mensajes de sus apariciones. Efectivamente. Así que fíjate. No, lo has relacionado con mucho tino. Tienes buena capacidad analógica. Bien. Y bueno, entonces, ¿por qué? La confesión nos limpia de nuestros pecados, tanto los veniales y sobre todo los mortales, en aras de que estemos en gracia de Dios. Así somos templos del Espíritu Santo. El Señor está en nosotros. La comunión, el pan de la Eucaristía, el pan de vida, que nos lleva a tener a Cristo dentro de nosotros para que seamos templos. Y como repasabas en uno de los programas anteriores de Annum Sacrum, en ese análisis que hacías del Padre Nuestro, en el que decía, danos hoy nuestro pan de cada día, y ese pan pues es el pan de la Eucaristía. Claro, es el pan de la Eucaristía en primer lugar, y luego en segundo lugar, pero en segundo lugar, es decir, tiene prevalencia el pan eucarístico, pero después iría pues el tener nuestras necesidades cubiertas. Y bueno, y luego por otro lado estaría la oración. Claro, la oración es la respiración del alma. Es imposible que estemos en gracia de Dios y que nos confesemos y comulguemos si no hay un mínimo de oración por delante, ¿no? Sí, bueno, o sea, esa terna o ese trípode que mencionabas es bastante completo,
pues para enfocarnos hacia el camino de la santidad, el vivirlo, y además también te añadiría la dimensión temporal. Es decir, eso no tiene que ser un propósito para, bueno, pues el domingo me pongo con ello, sino que es algo que tenemos que proponernos aquí y ahora y mantenerlo también Claro, en el tiempo. porque como dije en uno de los anteriores programas en el que estuve con Carlina, Dios es el eterno presente. Entonces tenemos que vivir, pues eso, la fe aquí y ahora, no postergarla. Y además también, a ver qué opinas tú de esto, pero este camino a la santidad no tenemos que planteárnoslo como un miedo a la condenación, sino que tiene que partir de un amor de Dios, ¿no? Ya lo dijo San Juan Pablo II, no tengáis miedo. De hecho, el miedo es peor incluso que cometer muchos pecados, porque lo peor de cometer un pecado es el miedo que te infunde a acercarte a Dios, más que el pecado en sí mismo. Ajá, interesante. O sea, que el miedo es una de las cosas que más nos alejan a Dios. Es una rémora de la que nos tenemos que desprender todos los cristianos. Bueno, y todas las personas. Hombre, luego hay miedos que son legítimos e incluso convenientes, como es el miedo al pecado, el miedo a cometer un crimen, el miedo a la condenación. Y en el reverso, en la otra cara de la moneda, pues está el miedo al bien, el miedo al amor, el miedo a reconciliarse con Dios, el miedo a la confesión, que es lo que nos lleva pues, por los senderos de la condenación. Claro, todos esos no deben ser motor de nuestra existencia y de nuestro día a día, esos miedos, sino todo lo contrario, tiene que brotar un amor, un sentimiento también, pues, bueno, no, sin sentimiento, pues ese amor hacia Dios, ¿no? El que tiene que iluminar nuestro día a día y nuestro camino. Efectivamente. Entonces, bueno, gracias por introducir la nota del amor, que era lo que iba a abordar a continuación. A ver, el Padre Jesús decía, confesión, comunión, oración, de manera sintetizada. Esos son como los pilares, las bases, y de ahí se desprende todo lo demás. No es que todo se reduzca a eso. A mí me gusta mucho una oración que dice, María, madre de amor, madre de piedad, madre de misericordia. Y es que creo que me he dejado una de las piezas fundamentales. Es María, madre de gracia, madre de piedad, madre de amor y madre de misericordia. Entonces, creo que ahí también está perfectamente resumido qué tenemos que hacer para ser buenos cristianos, buenos católicos. Madre de gracia, pues estar en gracia de Dios para que Dios habite dentro de nosotros. Madre de piedad, la oración, situando en primer lugar recibir la comunión en gracia de Dios. Segundo, rezar el Santo Rosario y otras oraciones al efecto, pues como el Vía Crucis, la Coronilla de la Divina Misericordia, las novenas al Padre Pío, a otros muchos santos. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad, Madre de Amor, pues el amor a Dios y al prójimo. Esa ternura, ese espíritu de entrega, de servir, como decía San Ignacio de Loyola. Y luego la misericordia, es decir, la compasión con el pecador y con el débil. Y en definitiva también, sobre este punto que estás comentando, es ponernos a María como referente en nuestra vida. Efectivamente, porque por algo Cristo nos la entregó como nuestra madre. Esa figura materna que necesitamos. Sí. Porque al igual que necesitamos un padre y una madre, pues Dios también es consciente de que aparte de un padre divino, espiritual, necesitábamos una madre de una índole muy parecida. Y esa es la Virgen María. O sea que la espiritualidad católica, aparte, está en íntima conexión con la naturaleza y la psicología humana. Así en su contrario de otros credos religiosos. No, muy interesante y muy bonito, la verdad, que aquí en María Visión, el canal de la Virgen María, pues que traigamos a relucir, y no podía faltar en un programa en el que estamos
pues... Sí, una mención honorífica a nuestra madre. Claro, desgranando el camino a la santidad, pues qué importante es que la tengamos como referente y como guía hacia ese camino, porque ella es el ejemplo perfecto que tenemos para alcanzar dicha santidad. Ya lo dice la locución latina, ad Jesum per Mariam, a Jesús por medio de María. Solo se llega a Dios a través de María. María entonces tiene que ser el vehículo, la persona que nos conduzca a Dios, a ser buenos católicos y, en su punto culminante, a la santidad. Bueno, entonces, dicho esto, ya hemos dado unas pinceladas bastante sintéticas, resumidas, pero bueno, elementales de lo que consistiría ser un buen cristiano, y ahora pues los telespectadores se preguntarán, ¿cómo pegamos el salto a la santidad? Vale. Bien, yo tenía una concepción de que, pues, la que tienen la mayoría de las personas, que el santo era una especie de persona perfecta, que rezaba muchísimos rosarios, que estaba todo el día invocando al Señor de las alturas, y bueno, pues algo de razón sí que podía tener, pero Jacques Philippe, en sus obras La paz interior y la libertad interior, cambió mi perspectiva y la enriqueció. ¿Y cómo fue? Simplemente lo que dice es que para ser santo hay que querer ser santo. Por muy vago que seas, por muy holgazán, por muy pecador, incluso por muy criminal y detestable que puedas llegar a ser, si de verdad quieres, puedes ser santo. Pero claro, es un querer que está respaldado por la voluntad de Dios. No es como, yo quiero ganar una maratón, vale, pero a lo mejor no tienes las cualidades físicas para llevarte el gato al agua. En cambio aquí es decirle a Dios, quiero, pese a todas mis debilidades, pese a toda mi inmundicia, pese a toda mi holgazanería, yo quiero, te digo que sí. Haz tú en mí tu voluntad, porque yo por mí mismo no voy a ser capaz. Es un ejercicio doble, primero el de la humildad, ¿no? Sí, la humildad es básica. Claro, primero un ejercicio de humildad y segundo de voluntad, de querer ser santo, de planteárselo y querer serlo. Efectivamente, pero más de voluntad, de buena voluntad que de fuerza de voluntad, porque tú puedes tener la fuerza de voluntad minada, pero tener la voluntad de querer, y para eso es imprescindible la humildad, porque es decirle a Dios, yo no puedo por mí mismo, no soy capaz, pero confío en que tú puedes hacer de mí, por muy desastre que sea, un caballo ganador. Claro, porque alcanzar el cielo, la salvación, es algo que realmente no está en nuestra mano. Nosotros podemos hacer muchos méritos aquí en la tierra, que todo suma, pero es finalmente la misericordia de Dios quien nos concede ese inmenso regalo. Claro, pues y tenemos que tener mucha fe. Los apóstoles necesitaron que el Espíritu les irradiase su luz, ¿no? Que les iluminase. Ahí tenemos el ejemplo de Pentecostés. O sea que ningún santo lo llega a ser por sí mismo, por sus pistolas, como dice el refrán. Ese me gusta. Pues ahí está. Es decir, nosotros tenemos que poner esa voluntad, pero no depende de nosotros, sino finalmente depende de la misericordia y el amor de Dios. Pero eso, la buena voluntad. Y no tanto la fuerza de voluntad. Y de esa buena voluntad Dios puede hacer que enderecemos nuestra voluntad después, que nuestra voluntad sea más fuerte. Pero en primer lugar, la buena voluntad y la humildad. Esas son las dos puertas. Porque claro, sin humildad no le decimos a Dios, soy incapaz, necesito de tus aletas para nadar hasta el final del horizonte. Claro, no. Nosotros además tenemos que encomendarnos a Él siempre que podamos, pues para que nos dé fuerza, porque como has dicho, pues nosotros podemos caer, los santos han caído, también se han vuelto a levantar, han podido reconciliarse con Dios, pero todo eso es gracias también a la fuerza que Él nos da, porque sin Él no conseguimos nada de todo esto. No conseguimos nada, y por eso tenemos que acudir a la oración a pedírselo. Y lo vuelvo a repetir, por muy desastres que seamos, por muy endebles, por muy incluso rufianes que podamos llegar a ser, todos estamos llamados a la santidad.
Entonces, a mí me encantaría que después de ver este programa algún telespectador de María Visión dijese, claro, yo no me siento capaz de ser santo, pero lo que me está diciendo Ignacio, y Ignacio lo ha leído en textos de Jacques Philippe y de otros santos, no solo de Jacques Philippe, es verdad. Entonces, Señor, yo quiero ser santo, me veo incapaz de serlo, pero quiero serlo. Y ahí es donde estaría la fe, la esperanza y el amor. Porque como dijo otro sacerdote en una homilía hace escasos días, dice, la santidad consiste en vivir con heroicidad las 3 virtudes teologales, que son fe, esperanza y amor, o caridad. Entonces, claro, si tú depositas tu fe, una fe capaz de mover montañas, como dicen las Sagradas Escrituras, en que Dios puede hacer de ti un santo, si tú de verdad lo quieres y se lo pides con esa fe capaz de mover montañas, eso se cumplirá. Y claro, esa fe, ¿a qué nos lleva después? Al paso siguiente, que es la esperanza. Porque llegará un momento que lo que le estás pidiendo tú a Dios no llega, que los planes se te tuercen en el camino. Y entonces ahí hay que mantenerse inasequible al desaliento. Decir, Señor, pese a que los planes se estén torciendo, pese a que las cosas no estén yendo como yo pensaba, pese a que te lo pida y me siga viendo incapaz de ser santo, yo sigo confiando en ti y mantengo una esperanza contra toda esperanza. Pues por eso será una de los motivos por los que este Año Santo trae por lema el de peregrinos de esperanza, en el que una vez ya despertamos... Ya no jubilar de júbilo, de la felicidad. Entonces, al final, para alcanzar la felicidad verdadera, que es la santidad, pues la puerta de entrada es la esperanza. Pues qué mejor forma que este Año Santo, que todavía queda mucho Año Santo, aunque estemos ya casi en la recta final, pero quedan muchas oportunidades pues para alcanzar esas gracias que nos trae el Año Santo, que son las de la indulgencia plenaria, de esa conversión que tenemos que buscar en nuestro corazón, todos y cada uno de nosotros, pues invitar a todos los que nos están viendo a que emprendan ya mismo ese camino. Ese camino y ganen las indulgencias plenarias que nos habilita este Año Santo jubilar. Y bueno, está la fe, esa fe que nos lleva a la esperanza, esa fe capaz de mover montañas a una esperanza contra toda esperanza, y eso ya cristaliza, culmina en el amor, que es la virtud teologal más importante. Pero claro, ¿cómo hay un amor puro, un amor robusto, un amor que es como roca firme, que aguanta todo viento y marea? Pues cuando se ha curtido en esa fe y en esa esperanza en la adversidad. O sea, al final quien tiene una fe capaz de mover montañas y una esperanza contra toda esperanza, ya está amando de por sí, ya está teniendo un amor sólido y casi incondicional en Dios. Claro, ya lo estás desarrollando antes de ser consciente de que lo estás haciendo. De que lo estás haciendo. Entonces, bueno, antes de cerrar este programa, voy a hacer un resumen de todo lo que hemos dicho, una síntesis. Para ser santo hay que vivir con heroicidad las 3 virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad. Y para eso es necesario la humildad, como bien has dicho tú, porque si no somos humildes, no depositamos nuestra fe en Dios, nos creemos nosotros autosuficientes. Y luego, antes de todo eso, claro, la puerta de entrada para ser buen cristiano es confesión, comunión y oración. Y a eso pues le añadimos el amor y la misericordia. Entonces, así, de manera muy esquemática, he dicho todo lo que habría que hacer para ser santo. Bueno, pues... Y de ahí se desprende todo lo demás. O sea, esto, aunque sea una síntesis... Es un punto de partida. Bueno, es un punto de partida, pero que lo abarca todo. Claro, es un punto de partida muy sólido y muy potente, ¿no? Para lanzarnos a esa gran gesta que es la de ser santos, nada más y nada menos. Y nada menos. Que para eso nacemos. Por eso, pero es que tú y yo y el telespectador que nos está viendo puede serlo. Lo único que tiene que hacer es tener una fe capaz de mover montañas y decirle que sí a Cristo. Pues es muy importante que recalquemos, y ya cerramos el programa con esto, Ignacio, en el que cada uno de nosotros nacemos con un simple objetivo, que es el de ser santos.
esa es nuestra misión en la vida. De hecho, los dones y talentos que hemos recibido, el destino adecuado que tienen es entregárselos a Dios para hacer el bien y para cumplir su misión. Bueno, pues muy interesante, muy bonito lo que hemos tocado hoy, porque yo creo que lo hemos pasado solamente además, muy por encima. Yo cuando leí esto, Jacques Philippe me infundió una esperanza inconmensurable. Porque yo me veía completamente incapaz, pero hasta que leí que es cuestión de fe, de pedirlo, de querer, de esperanza y de rezar, pues ya estoy más animado a querer ser santo. Pues vamos allá, vamos a ello. Vamos a ello, Javier. Pues muchas gracias, Ignacio, por haber estado un día más en Annum Sacrum con nosotros. Nada, para mí es un honor poder comunicar todo esto de cara al mundo. Y espero que este programa pues lo vea el mayor número de gente posible. Así trataremos de hacerlo. Y pues para despedir solamente, dar gracias a Dios de nuevo por haber podido estar acompañándoos con este tema tan interesante, tan bonito. Y no me repito más, pero animaros a todos, animarnos también incluso nosotros a que seamos santos. Y os invito a que continuéis viendo la programación de María Visión y nos vemos en un próximo episodio de Annum Sacrum. Que Dios os bendiga.